Hola a todos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre una herramienta llamada círculo unitario y cómo es que este círculo unitario nos va a ayudar a sacar los signos de las funciones trigonométricas que estuvimos viendo en el video anterior, en donde hablábamos de los ángulos de 30 grados, de 45 grados y de 60 grados sin utilizar la calculadora. Bueno, pues a diferencia de geometría, que fue lo que estuvimos viendo en videos anteriores, aquí en trigonometría sí necesitamos saber cuáles son los signos que acompañan a las funciones trigonométricas, dado que en geometría solamente utilizamos formas o figuras, como los triángulos, pero en trigonometría estamos trabajando también con los planos cartesianos. Si nosotros recordamos los planos cartesianos, tenemos porciones o cuadrantes en donde tenemos partes negativas y partes positivas. Entonces, este círculo unitario nos ayuda a relacionar la geometría con la trigonometría. Vamos a empezar hablando un poquito sobre el círculo unitario. La característica principal que tiene esta herramienta es que es un círculo con radio de 1, por eso se llama unitario. Entonces, lo que vamos a colocar aquí es un triángulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar los ejes, que son el eje de las X o eje de las abscisas y el eje de las Y o eje de las ordenadas. Vamos a recordar también que tenemos una parte que siempre está positiva, que es esta parte de aquí, al igual que en el de las ordenadas, esta parte de acá, y unas partes que son negativas, que es el caso del eje de las abscisas del lado izquierdo y de las ordenadas que está en la parte inferior. Entonces, ya teniendo esto, vamos armando nuestro triángulo. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a trazar primero el radio. El radio ya dijimos que es de 1 porque es un círculo unitario, entonces siempre va a valer 1. Y después vamos a utilizar este eje de las X para hacer el primer lado del triángulo y voy a tomar una porción del eje de las Y para desplazarlo y llevarlo hasta acá. Y ahí vamos a poner la Y. Si se fijan, mide lo mismo, es como si estuviéramos haciendo un pequeño rectángulo. Y con eso, pues al partirlo a la mitad por su diagonal con el radio, pues tendremos dos triángulos. Entonces, este triángulo me va a servir para que yo pueda encontrar un punto cualquiera en mi plano cartesiano o plano coordenado en un círculo unitario, ¿ok? Que esté pasando por la circunferencia. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, hay que recordar que siempre estos puntos están formados por una X o una coordenada X y una coordenada Y. Pero con mi círculo y sobre todo mi triángulo, lo que voy a hacer es relacionar la X y la Y con algunas funciones trigonométricas. Entonces, vamos a utilizar este ángulo central del círculo para poder formar las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a empezar. Primero yo quiero algo que se relacione con alguno de estos dos puntos. Voy a empezar con la función seno. La función seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces, aquí tengo escrito, el seno del ángulo relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa. Y si nosotros sustituimos los valores que están en el triángulo, yo tengo que la función va a ser igual a el cateto opuesto, que es la Y, sobre la hipotenusa, que es 1 de mi círculo unitario. Entonces, al dividir Y entre 1, hay que recordar que siempre que dividimos entre 1, la respuesta es solo la parte de arriba. Entonces, seno del ángulo es igual a la Y. Ahora, vamos a hacer algo más para relacionar la X con otra función trigonométrica. La otra función es la función coseno, ya que me relaciona este valor que no conozco, que es la X, con la hipotenusa. Entonces, el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y si sustituimos los valores con los de mi triángulo, el cateto adyacente es la X y la hipotenusa vale 1. Entonces, el coseno del ángulo es igual a X entre 1 y si dividimos algo entre 1, me queda como resultado solo lo de arriba. Por eso, el coseno del ángulo es X. Con esto, si se fijan, nosotros podemos relacionar una de las funciones trigonométricas con una partecita de las coordenadas. Entonces, este punto también va a estar dado por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo, ¿ok? Esta formulita, esto que tengo aquí subrayado, nunca va a cambiar, nunca va a modificarse
y nunca van a cambiar estas funciones trigonométricas. Entonces, solo hay que recordar esta fórmula de aquí. El punto siempre va a estar dado por dos coordenadas. La coordenada del coseno de A y del seno de A. Y ese grado o ese ángulo siempre va a estar dado por un ángulo central. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos esta primera parte, necesitamos agregar los signos. ¿Y los signos cómo los vamos a hacer? Bien sencillo. Vamos a relacionar otra vez las funciones trigonométricas con mis ejes coordenados. Primero, vamos a empezar con seno porque siempre es más fácil relacionar arriba y abajo. Entonces, si nosotros recordamos en un plano cartesiano, siempre tenemos una parte que es puramente positiva y una parte que es puramente negativa en el eje de las y, ¿ok? La mitad de arriba siempre es positiva y la mitad de abajo siempre es negativa. Y como ya dijimos que vamos a relacionar la y con seno, pues entonces esta mitad de arriba de mi plano cartesiano siempre va a ser positiva, por lo tanto lo pongo aquí en mi pequeño acordeón, esta primera mitad es positiva de este lado y de este lado, y en la parte inferior la y siempre es negativa, por lo tanto la función seno en la mitad inferior de mi plano cartesiano siempre va a ser negativa. Algo así vamos a hacer también con el coseno. El coseno está relacionado con la x. Entonces vamos a recordar, la x en un plano cartesiano siempre es mitad derecha positiva y mitad izquierda negativa. Entonces, si relacionamos o hacemos una analogía entre la x y el coseno, pues entonces vamos a tener que los cosenos de esta mitad van a ser positivos, coseno aquí y coseno aquí son positivos, y en la mitad izquierda vamos a tener que los cosenos se vuelven siempre negativos. Entonces, de este lado, los cosenos son negativos. Hasta ahí ya tenemos las funciones de seno y de coseno, pero me faltan todavía tangentes. ¿Cómo le vamos a hacer con la tangente? Porque aquí no hemos relacionado nada con la tangente. Lo que vamos a hacer es recordar una función trigonométrica que se vuelve función gracias a una identidad. Aquí lo que me dice es que la tangente siempre va a resultar de dividir seno entre coseno. Siempre, siempre. Eso nunca va a cambiar. Al dividir seno entre coseno, tenemos tangente. Entonces, ya sabemos que si yo divido seno y coseno, voy a obtener la tangente. Pero también hay que recordar la multiplicación y división de los signos. Y esa reglita es que más por más da más, menos por menos da más por menos menos y menos por más menos. Signos diferentes al multiplicarse y dividirse van a ser negativo y los signos iguales, más o menos menos, al multiplicarse o dividirse van a dar como resultado más. Entonces, ya que tenemos esto bien recordado y bien fresquecito en la cabeza, vamos a hacer esa parte del acordeón, la tangente. Vamos a empezar con el primer cuadrante. En el primer cuadrante tenemos positivo y positivo. Si yo divido seno entre coseno, ambos positivos, sería más entre más. Entonces, más entre más es más. Y la tangente entonces es positiva. Un caso parecido va a ser con el cuadrante 2. Seno en este caso es positivo y coseno en este caso es negativo. Entonces, si yo divido más entre menos, tengo signos diferentes, por lo tanto la respuesta será negativa y la tangente se vuelve negativa. En el cuadrante 3 pasa algo parecido al cuadrante 1, en donde tenemos dos signos iguales. Si tenemos dos signos iguales, significa que voy a tener como resultado un positivo. Entonces, menos entre menos es más y la tangente aquí es positiva. Y por último, tenemos el cuadrante 4, en donde mis signos también son diferentes. Seno es negativo, coseno es positivo, menos entre más da menos. Y ya tengo ahí mis funciones trigonométricas con los cuatro cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3 y 4, con todos los signos. Además, yo les pongo aquí estos ángulos para que nosotros podamos cortar el círculo unitario que tiene 360 grados, dividirlo en varios pedazos para que sea más fácil ubicar cuando nos están preguntando ciertos ángulos. Por ejemplo, aquí siempre va a ser 0, después de en este primer eje vamos a tener 90, si se fijan aquí podemos formar una pequeña escuadra, entonces son 90 grados, luego son 180,
luego 270 y la última porción del círculo pues es hasta que lleguemos a 360 y aquí pues vuelve a empezar, por eso 360 y 0 están en el mismo lugar. Y ya con eso tenemos todo el círculo. 0, 90, 180, 270, 360. ¿Y para qué quiero yo todo esto? Bueno, pues en muchas ocasiones nos pueden llegar a preguntar cuánto mide el ángulo de ciertos triángulos o de ciertos ángulos dentro de un círculo. Entonces, lo que se hacía antes era utilizar, sin calculadora, obviamente, unas tablitas que tenían estos ángulos. Aquí nosotros nada más vamos a aprender cómo se utilizan en trigonometría y cómo se le agregan los signos, pero esto pues ya sabemos que ya lo puede hacer la calculadora, entonces es una forma de una doble comprobación, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo, me están preguntando por el ángulo de 120 grados. Quieren que yo determine las funciones trigonométricas directas de un ángulo de 120 grados, seno, coseno y tangente. Entonces lo que hago es primero ubicar en un esquema en dónde están los 120 grados. Entonces si yo dibujo, pues yo tengo que pasarme de 90 grados, pero no pasarme de 180 grados. Entonces por eso mi flechita queda en este cuadrante, ¿ok? A 30 grados aproximadamente pasando los 90 y a 60 antes de llegar a los 180 grados. Entonces voy a formar siempre un triángulo desde el ángulo que me preguntan hacia el siguiente eje de las X, al que esté más cerquita del eje de las X, siempre de las X. No importa que el eje de las Y esté más cerquita, siempre voy a dibujar mi triángulo hacia los ejes de las X, ¿ok? Mis triángulos van a quedar siempre paraditos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya tengo mi línea y ahora voy a dibujar un ángulo que vaya hacia el siguiente eje de las X. Entonces, hago mi dibujo y aquí si se fijan, me queda un ángulo de 60 grados porque ya sabemos que aquí hay 180. Entonces, 180 menos 120 pues son 60 grados. Entonces lo que tengo que hacer es buscar en mi tablita, las tablitas las hicimos la semana pasada, buscar mis ángulos de 60 grados. Reviso mis funciones trigonométricas y las escribo en mi ejercicio. Seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 120 pues es 1/2. Y la tangente de 120 es raíz de 3. Si se fijan, también aquí tenemos que 60 y 120 son múltiplos. Entonces, aquí pues solamente hay que utilizar lo que salió en mi triángulo. Por eso es muy importante que siempre hagamos de dibujo el triángulo hacia el eje de las X. No se vayan a equivocar, jamás lo hacemos hacia el lado de las Y, siempre hacia las X. Y ya, lo único que nos hace falta es agregar los signos negativos o positivos. Para eso utilizamos el acordeón. Como estamos en este cuadrante, que es el segundo cuadrante, vemos los signos que están acá. Seno es positivo, por lo tanto lo dejo como está. Coseno es negativo, lo dejo como está. Ahí nada más le ponemos el negativo y la tangente es negativa, entonces también se le pone signo negativo. Y con eso ya tenemos terminado el primer ejercicio, ¿ok? Si se fijan está muy sencillito, solamente hay que vaciar prácticamente esta parte de la tablita y acomodar los signos. Ahora, segundo ejemplo. Me están preguntando por las funciones trigonométricas del ángulo de 315 grados. Entonces, primero hay que revisar que 315 sea múltiplo de 30 o de 45 o de 60. En este caso, si nosotros dibujamos, tenemos que pasarnos del 270, pero no llegar a 360. Si se fijan, está prácticamente en medio. Si nosotros sumamos 270 más 45, me da como resultado 315. Entonces, mi raya va a estar dividiendo ambos cuadrantes por mitad y nos vamos a ir hacia el siguiente eje de las X. Entonces, por eso en este caso, mi dibujo está marcado hacia arriba, porque el siguiente eje de las X es este. Entonces, si se fijan, yo ya tengo aquí un triángulo que es de 45 grados. Utilizo las tres funciones trigonométricas, las escribo exactamente igual y me voy ahora a mi acordeón. En mi acordeón podemos ver que el coseno es el único positivo, los otros dos son negativos. Por eso pongo negativo en seno y negativo en tangente. El coseno es el único que se quedará positivo porque la línea está en el cuarto cuadrante. Y con eso nosotros podemos hacer la resolución de este tipo de ángulos
no importando en qué cuadrante estén o no importando incluso cuántas vueltas den. Por ejemplo, podrían preguntarnos sobre el ángulo de 390 y ¿qué estaríamos haciendo? Pues una vuelta completa y aparte 30 grados más. Entonces, si tenemos 30 grados más, la figura me quedaría en este primer cuadrante y haría un ángulo de 30 hacia abajo. Entonces utilizaríamos estos tres de aquí y tomaríamos esta parte del acordeón. Entonces aquí, como todos son positivos, pues entonces el ángulo de 390 grados tiene sus funciones de seno, coseno y tangente en un medio, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 3, y todos serán positivos. Con esto terminamos el tema de círculo unitario. Cualquier duda los leo en el canal y hasta la próxima.